Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a exponer a continuación el trabajo que hemos realizado para la Casa que Ahorra en relación con una serie de propuestas tributarias y la medición de su impacto económico y fiscal. En realidad, de lo que se trataba desde el primer momento era de incentivar el consumo de una vivienda energéticamente eficiente. ¿Por qué hacerlo a través de impuestos? Bueno, pues una explicación fácil, ¿no? Los impuestos influyen en el precio y el precio influye en el consumo y, por tanto, pues influyendo en impuestos estamos determinando de alguna manera, es un componente más de los precios de aquello que consumimos, ¿no? Facilitamos su consumo. Pensamos que además los impuestos tienen alguna ventaja adicional y es que por algún motivo en nuestra sociedad los temas cuando se llevan a la materia fiscal pues tienen una mayor repercusión social. Podríamos decir que ¿por qué no se hace vía subvención? Bueno, pues porque vía subvención el grado de conocimiento, la eficacia que esas medidas tienen, pues en general podemos decir que es mucho más reducida. Las administraciones fiscales tradicionalmente en los estados son más poderosas, son más potentes, llegan a más ciudadanos y esto tiene un efecto en la conducta de los ciudadanos que es superior al que se obtendría por la vía del gasto. De todos modos, lo que tratamos es de proponer medidas que se encardinan dentro de una política que es mucho más general, donde intervienen, como veremos, más entidades que las puramente hacendísticas. En realidad, lo que hacemos es proponer una serie de medidas que se enmarcan en unos objetivos de eficiencia energética que están ya definidos, como hemos visto hace un rato, por la Unión Europea y por el Gobierno central, y lo que tratamos es de complementar esas medidas, contribuir al desarrollo del plan, reducir el impacto ambiental de las edificaciones en general, de las viviendas en particular, e incentivar inversiones que promuevan recuperación de empleo vinculada a la construcción. Este era otro de los elementos que también han jugado en las medidas que proponemos. Las medidas que proponemos se construyen dentro de un diálogo con la Fundación, con la Casa que Ahorra, pero también con su Departamento de Economics. Es decir, nosotros, digamos, desde Tax and Legal Services, desde la rama del despacho jurídico de Price, lo que hacemos es colaborar con la gente que trabaja en el departamento de consultoría, los de Economics, y lo que hacemos es ir proponiendo medidas, evaluamos en función de los estudios que hemos visto hace un momento cuáles son los efectos que producen y en función de eso vamos redefiniendo las medidas que proponemos, porque lo que se hace es un diálogo. Esto no es que de repente se aparezca a la luz y uno propone unas medidas, no. Lo que hacemos es ir elaborando. Construimos ¿cómo? Construimos a partir de la normativa comunitaria. No podemos saltarnos la normativa comunitaria porque si uno construye beneficios, si uno propone beneficios que incumplen normativa comunitaria, esos beneficios no van a durar. Incluso hay últimamente, como consecuencia de las actividades de la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, esas medidas fiscales se pueden considerar ayudas fiscales ilegales y hay que devolver el importe percibido, con lo cual no tiene mucho sentido construir en contra de derecho comunitario. Hay que acomodarse, pero hay que acomodarse además a la técnica del impuesto, hay que acomodarse a la normativa que en ese momento tenemos en vigor, intentar no romper el esquema jurídico tributario, el técnico tributario con el que se ha construido un impuesto concreto y además debemos procurar que esas medidas sean practicables, sean realizables, porque en el ámbito político tampoco es raro escuchar iniciativas que son de aplicación imposible. Es decir, cuando se habla tantas veces del impuesto sobre las viviendas vacías, es decir, no me fastidies, es decir, ¿cómo consigo saber si una vivienda está vacía o no? Eso no es realizable, no es gestionable. Los datos han de poder ser gestionados y gestionados de forma masiva, porque es como hoy en día trabajan las administraciones tributarias. Luego, para proponer un proyecto que sea realizable, que sea aceptado desde el punto de vista de la administración tributaria, deben ser medidas que ellos, con sus medios actuales, pueden gestionar de una manera al menos razonable, que no se dispare el fraude o que no incorporen elementos que, digamos, por ejemplo, pues fuera imposible volcarlos en un borrador del impuesto sobre la renta. Es decir, si le propongo una medida que
ellos no van a poder recoger de una forma automatizada y volcarla en un borrador de renta, voy a tener un obstáculo claro en una reforma que se refiere al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de elaborar propuestas y eso es lo que hemos tratado de tener en cuenta en nuestro trabajo. Como decía, sobre la base de lo que desde el Departamento Tributario vamos elaborando, nuestros colegas de Economics iban construyendo efectos, nos iban diciendo si realmente la medida era eficaz o no era eficaz y, por tanto, sobre esa base íbamos reelaborando. Yo creo que, Jordi, si explicas un poco cómo calculáis vosotros los efectos de estas medidas. Sí, bueno, como veis, trabajamos tanto en equipo en Price, que hasta presentamos en equipo en este formato un tanto particular, pero yo creo que aquí ha sido muy importante precisamente esa colaboración en términos de diálogo, ¿no? Porque no se puede legislar de espaldas a los efectos que tienen cada una de las medidas, ni tampoco se pueden estimar medidas en abstracto sin entender muy bien cuál es la letra final, que va en el borrador de ley, ¿no? En este caso, el reto que se nos planteó era bastante interesante, porque normalmente cuando se hacen ese tipo, o cuando en el pasado hemos visto que se han hecho estudios de este estilo, lo que se hace es intentar ver cómo un euro puesto en rehabilitación afecta o genera economías de arrastre en otros sectores, ¿no? Y dices, oye, pues se puede hablar de un euro metido en rehabilitación, pues termina generando 1,5 euros, por ejemplo, gracias a la generación de empleo indirecto e inducido. Pero en este caso era un reto bastante más interesante, bastante más difícil, porque lo que teníamos que explicar no era cómo un euro cualquiera impactaba en la economía, sino cómo un euro metido a través de una medida fiscal concreta impactaba en la economía. Y como veremos luego en los resultados, en función de cómo propongas una medida, los resultados son muy distintos. No es lo mismo dar dinero, por ejemplo, o dar una exención fiscal por rehabilitar que dar una exención fiscal por tener una vivienda de un determinado tipo, porque por tener una vivienda tipo A, por ejemplo, pues quizás haya un pequeño efecto de gente que pasa de B a A, pero hay mucha gente que cobra esa subvención sin haber hecho nada y por tanto no hemos generado valor económico. En cambio, aquellas medidas que luego veremos que están más vinculadas a rehabilitar o a llevar a cabo una acción concreta, estimulan de forma mucho más importante la actividad económica. Al final lo que tenemos es que cuando ponemos una medida tributaria, lo que buscamos es que haya un aumento de la rehabilitación para esos SOR, ¿no? Y que haya adaptación de obra nueva. Esto lo que lleva aparejado también es, por supuesto, incrementos de la inversión y lo que hemos buscado es estimar la contribución socioeconómica, tanto contribución al PIB como contribución al empleo, la contribución tributaria, porque hay que hacer muy bien los números, porque muchas de estas cosas es yo pongo dinero, pero parcialmente lo termino recuperando, pues porque si consigo que eso termine siendo mayor actividad económica, lo puedo recuperar a través del IVA, del impuesto de sociedades o de otros, y lo que hemos visto es que incluso hay algunas de las medidas que se proponían que tienen retorno fiscal positivo, otras no, y es bueno reconocerlo, y luego otros tipos de impactos, pues quizás más vinculados también con uno de los objetivos que tiene este tipo de medidas de rehabilitación energética, ¿no? Que es reducir consumo energético, reducir dependencia energética, reducir toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera. Entonces, para hacer esto, partimos de los resultados que se han presentado antes del estudio de CENER, que lo que nos contaban era cuánto cuesta pasar de una calificación energética a otra, porque como veréis muchas de las medidas estaban vinculadas o bien a tener una calificación energética determinada o bien a escalar una posición en la tabla, ¿no? El primer reto al que nos encontrábamos es que lo que tenemos, por supuesto, son situaciones más o menos de laboratorio. Lo que tenemos es cuánto en media puede costar pasar una vivienda de una tipología, de una letra a otra. Pero no todo el mundo es igual, ni todas las casas son iguales. Es decir, hay una distribución digamos, hay una... cada una de las casas es un mundo particular, hay viviendas que alrededor de esa media de 30.000 euros que puede estar muy bien enfocada, pero hay viviendas que van a ser claramente más caras y viviendas que por lo que sea van a ser más baratas, y luego también las condiciones de los ciudadanos son totalmente distintas. Hay gente pues que, por ejemplo, porque está inmerso
en una rehabilitación de una vivienda por motivos estéticos, pues es más propensa a hacer una reforma también energética. Hay gente que tiene una sensibilidad medioambiental determinada que también la hace más propenso, y el otro extremo también es cierto. Hay gente que, por mucho que deducción fiscal que le ofrezcamos, nunca va a hacer esa reforma, pues porque le molestan las obras o porque por ejemplo, no tiene acceso al crédito, y aunque sea una medida que fiscalmente y económicamente le salga muy rentable, no la puede afrontar, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que hicimos fue desarrollar un modelo de elección donde los ciudadanos toman las decisiones de rehabilitar o no de rehabilitar a través de una función de probabilidad. Es decir, las casas se distribuyen alrededor de esa media, pero con una determinada forma de probabilidad, y los ciudadanos también. Hay ciudadanos que son más proclives, ciudadanos que lo son menos. Y con todo eso metido en una coctelera y usando una simulación basada en cómo se estaban produciendo hasta ese momento las rehabilitaciones, pudimos determinar un modelo de simulación en el que podíamos proyectar pequeños cambios en el sistema fiscal. Además de estas dos cosas, además de estas cosas que estamos contando, añadimos dos efectos multiplicadores adicionales, uno de los cuales ya se ha comentado. Bueno, no, yo creo que no es un secreto a voces, pero hay economía sumergida en la construcción, no sé, todo desvelado el misterio. Y estamos seguros que algunas de estas medidas fiscales pueden contribuir a aflorar parte de ese dinero negro. En la medida en que eso se produzca, pues la economía también tiene unos beneficios, y, por ejemplo, también impositivamente puede ser interesante. En la medida en la que estemos pidiendo que cuando tengas que hacer esa reforma tengas que presentar las facturas para poder acceder a una desgravación fiscal, todo eso es dinero negro que aflora y que tiene un efecto impositivo que incluso va más allá de lo que podrías estar aportando tú como subvención. Por otro lado, tienes un efecto publicidad que se ha adelantado y que es bastante importante, como tenemos detectado cuando estamos hablando de medidas fiscales. Lo hemos visto, por ejemplo, en prensa, en un amago de reforma del IBI recientemente, que finalmente no ha salido, o creo que no ha salido en el Senado, pero simplemente el hecho de haber estado en prensa pues es una voz de alerta de alerta y de recordatorio de que tenemos medidas y tenemos acciones y tenemos interés como sociedad en que se estimule la reforma fiscal con fines energéticos o de eficiencia energética. Por tanto, cuando conseguimos y tenemos estimadas cuántas viviendas se van a rehabilitar en cada uno de esos escenarios de medidas fiscales, lo que tenemos es que estimar cómo vamos a estimular el PIB. El PIB al final es la riqueza, el PIB es la suma de los sueldos, los impuestos y los beneficios de las empresas, y en la medida en la que se produzcan rehabilitaciones, pues habrá gente que cobrará un sueldo porque habrá más contrataciones, habrá impuestos que se paguen y habrá beneficios empresariales por parte de la gente que se dedica a rehabilitar, o la gente incluso que se dedica a hacer certificados energéticos y que tiene un papel que desempeñar aquí, en la medida en la que estamos pidiendo más letras y mucha gente tenga que pedir la letra y la certificación para poder acceder a esas desgravaciones. Luego tenemos empleo, que en un momento como el que estamos, pues yo creo que sigue siendo muy importante poner en valor la generación de empleo que pueden tener estas medidas. Y finalmente la recaudación fiscal, que para un interlocutor como Hacienda es clave para poder explicarle cómo de rentable es ese euro que está poniendo y cómo lo va a recuperar, al menos parcialmente. También importante, el PIB, el empleo, incluso los impuestos, pues hay que verlos de forma global. Aquí hemos intentado hacer un trabajo lo más holístico posible, y entonces las empresas, cuando yo contrato una rehabilitación energética, efectivamente pues la empresa a la que contrato pues va a tener unos beneficios, y eso impacta en el PIB, como hemos dicho antes, pero también esa empresa se va a aprovisionar de materiales, por ejemplo, se va a aprovisionar de subcontratas, que también a su vez van a generar empleo y también a su vez van a generar riqueza. Y eso es lo que se llama en economía empleo indirecto. Y esas empresas también van a pagar impuestos, y esos impuestos también tienen que ser considerados a la hora de hacer un cálculo correcto sobre cómo están afectando esas medidas. Y finalmente un efecto inducido, que normalmente es más pequeño, pero que está referido a el aumento de la compra, el aumento del gasto que tienen los ciudadanos
por esas rentas salariales que hemos creado en este proceso. La conjunción de todo eso es lo que nos da los efectos en PIB, en empleo y en impuestos que vamos a presentar. Los impuestos, si lo veis, es una pequeña telaraña que tienes que ir siguiendo. Cuando tú tienes una medida de estas, básicamente incrementas la actividad en el sector de la construcción y, aunque con efectos más pequeños también, la actividad de la certificación energética, pues de entrada, en la medida en la que eso tiene un IVA, pues es que un 20% del dinero que se está destinando ya lo estás recuperando vía impuestos, ¿no? Pero aquí tienes lo que recaudas vía IVA, lo que recaudas vía ICIO, impuestos a sociedades, pagas menos prestaciones por desempleo, aumentas las cotizaciones a la seguridad social, aumentas el IRPF. Todo esto es la foto global que hemos querido analizar. Por tanto, el coste fiscal, el impacto neto en la recaudación fiscal a la hora de mirar cuánto me cuesta a mí generar esos 300 empleos o estos 20 millones de euros de PIB, lo que tengo que mirar es el impacto neto en la recaudación fiscal, porque tengo que ser consciente que una parte lo voy a recuperar vía impuestos. Y finalmente, como no puede ser de otra manera, hablando de rehabilitación con motivo de eficiencia energética, tenemos que hablar de los otros beneficios que se escapan a los puramente económicos, pero que siguen siendo socioeconómicamente beneficiosos, ¿no? Estamos hablando de reducción de emisiones de dióxido de carbono o reducción de consumo energético, dependencia exterior e incluso algo un poco más intangible, ¿no? Como es el incremento de las actividades de I+D. El estudio de los impactos es fundamental porque, entre otras cosas, ya decíamos antes, no solo estamos en un entorno de la Unión Europea en términos normativos, que impone determinados límites a las medidas fiscales que uno puede adoptar para que estas no sean consideradas ilegales. Es que, además, como no cumplimos los parámetros que nos exige la Unión Europea para mantenernos en el euro, pues cualquier medida fiscal que pueda entenderse que reduce, cualquier incentivo fiscal nuevo que reduce recaudación, pues lógicamente uno intuye que va a incrementar el déficit, y como va a incrementar el déficit nos aleja todavía más del cumplimiento presupuestario que nos exige Bruselas, y por tanto era un nuevo obstáculo, es un nuevo obstáculo que hay que vencer. Entendimos que era de todos modos el momento de proponer estos nuevos beneficios fiscales, midiendo bien su impacto, que como vemos no es tan, no solo es que hay veces que el impacto sea reducido en términos de coste fiscal, de coste recaudatorio, es que incluso puede haber ocasiones en las cuales podemos hacer que este impacto sea positivo. Decía que entendimos que era el momento porque la recaudación durante este año pues no ha hecho más que mejorar. Hoy mismo creo que sale la noticia de que la recaudación de IVA probablemente va a batir récords. Y un récord en condiciones un tanto excepcionales, es decir, es un claro indicador de un sentido positivo, porque normalmente la recaudación del IVA tiene un componente importante que es el precio del petróleo, y si el precio del petróleo es bajo, la recaudación del IVA pues será contenida, es decir, debe tender más bien a la baja. Pues bien, con petróleo bajo, que la recaudación de IVA ascienda a un volumen récord, claramente está indicando que hay márgenes de maniobra para traer beneficios fiscales y incorporar estos incentivos a la actividad en concreto de la rehabilitación de viviendas, ¿no? De adquisición de viviendas eficientes energéticamente o rehabilitación de viviendas para mejorar su eficiencia energética. El paquete de medidas que hemos estudiado y que estamos proponiendo abarcaría tributos de todos los ámbitos territoriales, tanto del Estado, renta de personas físicas, sociedades e IVA, como de comunidades autónomas, ITP y AJD y el IGIC, el IGIC por su relación con el IVA, como en el ámbito local, tanto el ICIO como el IBI. Todos los ámbitos pues estarían afectados, y no solo en el ámbito fiscal. Como veremos, hay medidas que afectan. Es decir, para afectar una medida del ámbito local debe modificarse una ley que es de ámbito estatal, y además la gestión de los certificados, que sigue correspondiendo a las comunidades autónomas, pues también son muy relevantes, también es una medida muy relevante. Luego, al final, en una medida que puede parecer de ámbito local, interviene el Estado y es imprescindible la colaboración de las comunidades autónomas. En el ámbito de las personas físicas, bueno, vamos a ir avanzando, vamos a dar una visión de lo que son las medidas que hemos propuesto en este trabajo, ya digo, conjunto, y teniendo en cuenta el impacto que tiene cada una de ellas. Vamos a dar una visión de conjunto
y si, bueno, pues si alguien tuviera un mayor interés en alguna medida de ellas o en el detalle, pues por supuesto podríamos entrar o quizá pues, a través del documento de la propia Fundación le pueden aclarar cualquier duda, ¿no? La primera se refiere a una deducción, a recuperar las deducciones por inversión en vivienda habitual. En primer lugar, si esta era calificada con la letra A en la escala de calificación energética, es decir, incentivar el consumo de vivienda de calificación a través de esta deducción por inversión en vivienda, y digamos que esta tendría un efecto reducido, pero la siguiente era realmente importante, ¿no? La deducción del 15% por la realización de obras e instalaciones de adecuación en vivienda habitual, que supongan una mejora en la escala de calificación energética, teniendo en cuenta que que podría exigirse una inversión mínima, también con un tope, digamos, de deducción, y tener la factura. Es decir, por un lado, exigimos tener la factura, por otro lado, la mejora en la escala de calificación energética exige la aportación de un certificado, de un nuevo certificado explicando en qué se ha mejorado y por qué. En fin, entendemos que la recuperación de este tipo de deducciones pues, podría tener un efecto muy positivo, muy incentivador de llevar a cabo este tipo de reformas. En realidad es una subvención, o como se llaman también, un impuesto negativo, es un impuesto negativo para la realización de determinadas inversiones, que sabemos que es pues, francamente incentivador. Pensábamos también en una deducción del 10% por alquiler de vivienda habitual para edificios energéticamente eficientes, es decir, que alquilar un edificio u otro no fuera irrelevante, sino que si el edificio era energéticamente eficiente, pues esto tuviera de nuevo un impuesto negativo, una reducción de impuestos por inversión en este tipo de edificación. Pensamos que también se puede modificar la imputación de rentas inmobiliarias dependiendo de su calificación energética. Si uno, en fin, todo el que sea propietario de una vivienda y haya hecho su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, habrá visto que en la vivienda habitual no imputamos renta, pero en cuanto uno tiene una segunda vivienda o participa en vivienda familiar en el pueblo, pues uno tiene que imputarse una renta, que es un porcentaje fijo en función del valor catastral. Pues nosotros decimos que ¿por qué ha de ser un porcentaje fijo? ¿Por qué no puede tener en cuenta la eficiencia energética de esa vivienda? De forma que el ciudadano se haga consciente de que no es lo mismo tener una vivienda que está adecuadamente aislada que una vivienda que no lo está. Y eso influye en su impuesto sobre la renta. Cada año, cuando hace su impuesto sobre la renta, recuerda cuál es la calificación energética de su vivienda y que si ésta mejorara, pagaría menos por esa vivienda. Va siempre con esta idea. Lógicamente, aquí la modulación puede ser extraordinaria porque los porcentajes de imputación en vivienda pues los puedo poner en el nivel que quiera y en función de esto pues la medida tiene mayor o menor impacto, lógicamente. Una reducción del 20% en los rendimientos del capital inmobiliario por renta obtenida de una vivienda calificada como A en la escala de calificación energética y vinculado a ello la misma reducción en las mismas rentas del capital inmobiliario por la realización de mejoras e instalaciones de adecuación que impliquen mejora en la escala de calificación energética. Es decir, si yo obtengo rentas derivadas del arrendamiento de un inmueble, y este es un inmueble que está calificado con una letra A, o bien durante el ejercicio he realizado inversiones que me han permitido mejorar la calificación energética de ese edificio, yo obtengo un premio, que es una deducción, una reducción en el importe sobre el que debo pagar mi impuesto sobre la renta de las personas físicas. Reduzco la tributación de las rentas obtenidas por ese inmueble que ha mejorado energéticamente. En cuanto al IVA, proponíamos, aunque no tiene gran efecto, porque en fin el número de viviendas de calificación A no es excesivo, pero en fin, que cuando éstas se adquieran como nuevas, pues tributen al 4%. Es decir, el 4% no afectaría solo a la vivienda social, sino también a la vivienda muy eficiente energéticamente. La vivienda muy eficiente energéticamente. Más importante que esto, considerábamos que era la propuesta de tributar al 4% las ejecuciones de obra que llevamos de rehabilitación energética integral, donde se mejore al menos una letra, también vinculado a determinados requisitos de obtención de certificado,
una inversión mínima, la tenencia de las facturas, es decir, aquí también entendemos que se produce un impacto sobre lo que es la reforma habitual hecha en negro. Bueno, pues si yo hago una reforma, tengo la factura, pago una cantidad relativamente pequeña, es un 4%, y además obtengo un premio adicional porque se puede coordinar con la tributación en renta, pues bueno, esta es una medida muy potente. La tributación también al 10% de las obras de renovación o reparación de viviendas para su mejora energética, donde se mejora una letra, es decir, 4% cuando hay una rehabilitación energética integral y, es decir, una gran inversión en rehabilitación, y si es una inversión menor, pues entonces me voy al 10%, exijo solo la mejora de una letra y como esta medida ya, no en este sentido, pero en fin, ya hay medidas para que las reformas tributen al 10%, pues bueno, se trata de ampliar un poco y de elevar el límite que pueden suponer los materiales del 40 al 50%. ¿Por qué? Pues está justificado porque lo que estamos hablando es de un material que me va a permitir mejorar en la calificación energética de la vivienda. Luego, tiene sentido llegar al 50%. No podemos llegar a más porque entraríamos en colisión con la normativa comunitaria y la directiva de tipos impositivos del IVA. Entendemos que hasta el 50%, pues bueno, se podría llegar a justificar esa medida. Algo parecido en el impuesto general indirecto canario. La tributación, una tributación proponemos al 3% de viviendas eficientes energéticamente con la letra A, o un 3% en ejecuciones de obra que mejoren su calificación energética. En el impuesto sobre sociedades, la verdad es que la hemos dejado por coordinación con renta, aunque el impacto recaudatorio de esta medida es mínimo y vimos que los impactos realmente no son relevantes. Pero por coordinación con renta entendimos que debía quedarse, igual que en renta, para las rentas del capital inmobiliario proponemos unas ventajas fiscales, pues estas se deben también incorporar en el impuesto sobre sociedades para que la forma societaria o personal en la que uno obtiene esas rentas pues no influyan en su fiscalidad, por neutralidad tributaria simplemente. En cuanto a ITP y a JD, proponemos una reducción del tipo aplicable para segundas y ulteriores entregas de inmuebles eficientes energéticamente, también con una escala. Y en materia de haciendas locales, curiosamente, pues ha tenido mayor repercusión y yo creo que son medidas que pueden tener un gran recorrido. Proponemos reducciones en el ICIO de hasta el 95%. Realmente aquí lo que hace la Ley de Haciendas Locales es establecer la posibilidad de que luego los ayuntamientos, a través de sus ordenanzas, aprueben este tipo de medidas fiscales. Si no están en la Ley de Haciendas Locales, los ayuntamientos no pueden incorporarlas en sus ordenanzas. Bueno, pues proponemos reducciones de hasta el 95% del ICIO para construcción o realización de obras que mejoren calificaciones energéticas y proponemos también, igual que con la misma filosofía que hablábamos de la imputación de rendimientos en renta, el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues en el propio IBI entendemos que podría modularse la tributación por el IBI en función de la eficiencia energética de las edificaciones, de forma que no se trate de simplemente determinar un valor catastral, sobre el valor catastral le aplico el tipo impositivo que se haya determinado en un municipio y ya está, sino que esto venga influido por un índice donde intervenga la calificación energética de la vivienda. De forma que si la calificación energética de la vivienda es A o B o C, pues haya una modulación, una reducción de la cuota final. Y de forma también que si yo consigo pasar de mi vivienda F a una calificación superior, a una C, a una D, pues que yo obtenga inmediatamente una mejora en la tributación por el IBI. El IBI históricamente no había sido un impuesto relevante en términos recaudatorios. La cuota era una cuota que podríamos denominar, no sé, residual dentro de los costes fiscales que uno tiene. Pero es verdad que el IBI ha cambiado sustancialmente, el IBI ha contribuido. Y de hecho es curioso cómo los ayuntamientos han sido de las entidades públicas que mejor han resuelto su financiación durante la crisis gracias a impuestos como este. El IBI, los edificios no se desplazan. Uno puede desplazar mano de obra, desplaza producción, desplaza centros de decisión,
pero no desplaza inmuebles, ¿eh? De forma que los ayuntamientos tienen una capacidad recaudatoria muy grande sobre los inmuebles y el IBI ha ido ganando peso en la recaudación de una manera progresiva. Bueno, pues ¿por qué no modularlo también en función de la calificación energética de las edificaciones, de forma que consigamos todos estos efectos a los que antes se refería Jordi, de una forma tan clara y que ahora vamos a repasar un momento? Sí, te dejo. Sí, los resultados, yo creo que lo interesante aquí era contar las ideas que hay detrás de esas modificaciones que se proponen de las normas. Los números, pues al final lo que tenemos es un ladrillo de números que es difícil de transmitir en una presentación, pero lo que sí que hemos podido ver y constatar son algunos hechos muy destacables. Por ejemplo, como comentaba la primera medida del IRPF, pues no es lo mismo el efecto arrastre que tiene dar una deducción fiscal en IRPF a aquella gente que compre una vivienda tipo A, porque tiene un efecto arrastre de algunas viviendas que van a pasar de B a A, pero es un efecto arrastre menor y, por tanto, el impacto, aquí estamos hablando de alrededor de 40 millones de euros, frente a un impacto, el impacto que tiene de casi 500 millones de euros al año el proponer una deducción fiscal de ese mismo importe para aquellas viviendas que se rehabiliten y consigan ganar una letra. Además, esta segunda aproximación también pues tiene esos efectos sobre economía sumergida que habíamos apuntado antes, cosa que no tiene la primera medida, ¿no? Entonces, yo no voy a entrar uno a uno en cada una de ellas porque son muchas y los números son un poco... Quise recordar los criterios, ¿no? Las columnas, ¿no? Cada una de ellas. Sí, bueno, aquí de hecho, esto es un pequeño resumen, de los indicadores que hemos podido sacar, ¿no? Una es, por ejemplo, el impacto en PIB, cuántos millones de euros al año estamos impactando, cuántos impactos en empleo estamos consiguiendo, y aquí lo estamos midiendo en lo que se llama FTEs, que son empleos equivalentes en un año, porque al final, si tú contratas para una obra a una persona durante un mes y luego la vuelves a echar a la calle, pues el empleo que has generado aquí es 1 dividido entre 12, no es una persona en un año, ¿no? Eso es lo que nos transmite un FTE. Tenemos también el impacto fiscal neto de ese compromiso que adquiere la Administración, tenemos el ahorro energético, tenemos emisiones de CO2, tenemos la dependencia energética medida en toneladas en TEP año y también a partir de aquí pues es posible incluso obtener también indicadores de retorno por cada euro invertido, ¿no? Lo que sí quería comentar sobre los números es que estos análisis han hecho digamos, propuesta a propuesta, con lo cual la paquetización de estas propuestas en un paquete fiscal más grande no necesariamente es la suma, porque puede haber efectos, digamos, efectos encadenados, o sea, puede que una medida junto con otra tenga un efecto mayor que la suma de las dos, pues porque al final la gente se decide a rehabilitar la vivienda cuando tiene esos dos beneficios fiscales y no uno de ellos, o puede que tengas un efecto menor que la suma porque una vivienda que ya está rehabilitada gracias a una medida fiscal no se va a volver a rehabilitar porque le vuelvas a meter a otra medida fiscal, ¿no? Entonces, las sumas hay que cogerlas con cuidado. Aún así nos hemos atrevido a poner un número resumen de resultados que agrega eso, yo creo que no con el objetivo de de transmitir cuál es el impacto económico potencial, sino para entender el orden de magnitud de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una potencial creación de más de 35.000 puestos de trabajo al año, o sea, puestos de trabajo estables. Estamos hablando de un impacto fiscal neto de unos 400 millones de euros, pero un impacto total en PIB de más de 1.600 millones de euros. Un ahorro energético de 72 millones de euros al año por parte de los ciudadanos, que al final supone liberar rentas familiares, aumentar la renta disponible. En un momento, por ejemplo, en el que se está hablando mucho de pobreza energética, pues el hecho de permitir que haya 72 millones de euros más al año en manos de las familias derivados de ahorro energético, pues yo creo que es muy importante y en un contexto también pues de compromisos medioambientales que tenemos como sociedad, pues conseguir bajar 350.000 toneladas al año es también muy significativo. Y a partir de aquí, pues yo creo que las preguntas que nos queráis plantear ahora o posteriormente a través de nuestros correos. Muchas gracias.
como que la ocasión la pintan calva, ya que los tenemos aquí, les sacamos provecho, ¿no? Bueno, ahora tenéis la ocasión de que en directo, en riguroso directo, los que tenéis preguntas fiscales, no de vuestra declaración de renta, probablemente os puedan responder alguna cosa que os llame la atención. Florencia. Hola. Bueno, primero, daros la enhorabuena del interesantísimo estudio, ¿no? Habéis contado al principio que habíais hecho una simulación en cuanto a la toma de decisiones de la gente, de cuánto potencial número de gente que podía tomar la decisión de hacer una rehabilitación. ¿Habéis medido el impacto de cómo podría cambiar ese potencial número de gente interesada en la rehabilitación después de la adopción de medidas fiscales? ¿Algún tipo de análisis? Es decir, si se pusieran en marcha ese tipo de medidas fiscales, ¿cómo podría afectar al número de gente que se podría ver Ese era un poco el objetivo del análisis. Lo que intentábamos ver era cómo la gente está tomando ahora las decisiones para poder simular cómo la gente lo va a tomar esa misma decisión y cuánta gente, por tanto, se va a incorporar a ese cambio y va a tomar la decisión de rehabilitar con un objetivo de mejora de eficiencia energética al introducir una medida concreta, porque no todas afectan igual. Es decir, imagínate, ¿no? Tú puedes decir, mira, ahora tengo una persona que si echa números, ¿no? Le cuesta rehabilitar la casa 20.000 euros y tiene unos retornos, digamos, unos ahorros simplemente por menor consumo de algo menos, de 18.000 euros, y hay una parte de la gente que está rehabilitando la casa con esas condiciones y hay una parte de la gente que no. ¿Vale? Si yo paso de que en vez de tener esa cuenta de 18 contra 20, paso a tener el mismo coste 20, pero paso a tener 22.000 euros de ganancia, pues lo que voy a tener es una cantidad de gente que en vez de ser pues, un 20-80, pues va a ser un 80-20. Y me estoy inventando los números, pero es un poco lo que hemos intentado hacer con ese ejercicio de simulaciones, ver cuánta gente se incorporaría a esa bolsa que tenemos ahora mismo de gente que está rehabilitando con ese objetivo cuando introducimos una medida de este tipo, teniendo en cuenta que no todas las personas son iguales y que aunque pusieses las cosas muy fáciles no vas a tener nunca 100%, igual que cuando las cosas son muy difíciles tampoco tienes el 0%, porque hay gente que contra viento y marea sigue rehabilitando vivienda a pesar de que no le salen los números, pero por otros motivos. Y gracias. Y aprovechando que tengo el micrófono, y ya termino, entiendo que la respuesta será que no, porque no creo que tenga impacto tributario, pero hay otra duda que siempre los que estamos trabajando en rehabilitación nos preguntamos, y es si se puede cuantificar o si se ha hecho el ejercicio de cuantificar la revalorización de las viviendas en el mercado después de la rehabilitación. Entiendo que eso pues, no tiene un impacto directo tributario, ¿no? Pero podría ser otro indicador que falta que podría complementar vuestro análisis. O sea, entiendo por dónde vas, ¿eh? Yo creo que lo estaríais contando dos veces, porque tú lo que cuentas es cuando una persona hace una rehabilitación de una vivienda, la hace tomando en consideración los beneficios que va a tener, por ejemplo, una menor factura energética. Esa vivienda, en principio, se revaloriza, pero yo lo que tendría que pensar es que se revaloriza más o menos en la menor factura energética que tienes, que es lo que ya has considerado. Es decir, esa casa que gasta 500 euros menos al año, pues lo que vale es esos 500 euros al año anuales traídos al día de hoy, ¿no? O sea, capitalizados en un sentido financiero al día de hoy. Entonces yo creo que si tuvieses... Es otra manera de ver el mismo efecto, pero creo que los efectos hay que verlos o desde un prisma o desde otro. Si lo ves desde los dos, podrías estar incorporando dos veces el mismo análisis a ese número. Y efectivamente no tiene... Bueno, puede tener algún efecto fiscal, ¿no? Cuando te vendas esa vivienda, pues hay algo más de plusvalía y tal, pero yo creo que son ya números muy pequeñitos. Gracias. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. También quiero coincidir con Florencio en lo bueno y la calidad del estudio, y me ha parecido muy sorprendente.
Todas estas ayudas que hay ahora del IDAE, por ejemplo, el programa PARER crece, por ejemplo, las ayudas del Plan Estatal de Rehabilitación para Vivienda, algunos ayuntamientos también ponen ellos algo de dinero, incluso algunos programas europeos, programa LIFE, programa tal, ¿no? ¿Cómo se casa con toda esta batería de ayudas fiscales? ¿Inciden unas en otras en cuanto a que la gente tome medidas? ¿Inciden unas en otras en los resultados de las que ustedes proponen? ¿O son compatibles? ¿O la Administración puede decantarse por unas por otras? La Administración realmente es libre de decidir si se lo gasta a través de estos programas de subvención o bien si se lo gasta a través de los impuestos. En términos presupuestarios sería equivalente. Es compatible y digamos que no origina mayor problema. Es decir, compatibilidad hay y los recursos están disponibles. El problema es qué es más eficiente en términos sociales. Donde la sociedad acude con mayor presteza y pensamos que en el ámbito fiscal tiene un mayor impacto social que en materia de subvenciones. Probablemente lo mejor sea algo donde las medidas cooperen unas con otras, es decir, si se construye un sistema de incentivación para la mejora energética de los edificios y de las viviendas, pues de una forma coherente. Pero hay que reconocer que los impuestos tienen un valor que podríamos decir cultural en la sociedad que es poderosísimo, poderosísimo. Si diéramos, a lo mejor en otras medidas, en fin, puede haber ayudas a la maternidad, pero si uno mete en renta que por cada niño hay 100 euros al mes, eso tiene un impacto cultural, social, que es descomunal. ¿Eso trae más niños? Pues no lo sé, pero la gente habla de ello y se sabe que esta ayuda existe y se piden. Una última pregunta. Lo que nos anunció el ministro de Hacienda de una reducción en el IBI que podían tomar algunos ayuntamientos, ¿al final se ha llevado a cabo? No, desgraciadamente no se ha llevado a cabo, a pesar de las muchas discusiones que hubo en torno a ello, pero no se ha llevado a cabo. Parece que va a ser un compromiso electoral, es decir, que no han querido meterlo en la ley de presupuestos de este año ni considerarlo dentro de los presupuestos de este año, pero que, en fin, el compromiso asumido es que entraría en programa electoral. Veremos. Yo sí, retomando un poquito la pregunta anterior que hacías, yo creo que el enfoque de este estudio ha estado basado tanto en la parte de medidas fiscales como de su cuantificación en una batería concreta de medidas fiscales per se, ¿no? Yo creo que, y por tanto, ahí es donde nos hemos quedado. Yo creo que en cualquier caso es muy interesante lo que planteas, que es decir, oye, hay otras medidas que pueden tener más efectividad, menos efectividad y que nadie evalúa, ¿no? Y probablemente tener una foto más completa de esto sería relevante y casi que debería ser una especie de obligación por parte de la Administración en justificar qué tipo de efecto va a tener sobre la economía. Como vemos, o sea, dentro de las propias medidas fiscales tienes muchísima variabilidad en cuanto a impacto se refiere. Solo con cambiar un par de comas en un artículo pasas de un efecto muy pequeño a un efecto muy grande. Ya cuando entras si en vez de darlo en subvención lo doy en medida fiscal o lo doy de otra manera, ¿no? Lo doy en bombillas, cada una de estas afectan de manera muy, muy distinta y hay que modelar y entender bien cómo afecta por separado. Hola. Yo quería felicitar primero a la Casa que Ahorra por esta iniciativa que es importante para los que van a tomar después decisiones en los ministerios. Yo he estado hasta hace poco en uno de ellos y este tipo de estudios pues sirven para abrir los ojos a los técnicos y también para que tomen mejor las decisiones los políticos. De modo que el trabajo que ha hecho pues, tanto CENER como PricewaterhouseCoopers me parece fantástico y aunque parece que llegue tarde, yo creo que será muy bueno para el futuro. Y yo quería saber si de la batería de medidas fiscales que tienen unos números, cada una de ellas, el 10%, el 20%, se han obtenido en ese proceso de diálogo para saber si ese 10% y no el 7 o el 15 es el ideal
en un escenario de un número de actuaciones probable, también teniendo en cuenta lo difícil que es estimar cuántas rehabilitaciones se van a hacer el año 2016-17. Primero, ¿cuántas rehabilitaciones se han estimado para llegar a esos números globales finales? Y luego, ¿cómo se ha llegado a entender que el 10%, por ejemplo, de la reducción del IRPF en obras o lo que sea, es el óptimo? Sí, Eso es un proceso parecido al que ha hecho Florencio para la metodología europea para el estudio de coste óptimo de las inversiones en eficiencia energética. Sí, quizá, bueno, si quieres tú empezar. O sea, yo creo que aquí el óptimo es un poco distinto, ¿no? Porque ya entonces yo creo que consideraciones políticas, es decir, tú como gestor puedes tener varios objetivos que se debaten entre el mantenimiento del control presupuestario, el estímulo de la actividad económica, la creación de puestos de trabajo, incluso compromisos o ideas medioambientales, ¿no? Entonces, ¿cuántas viviendas quieres que se rehabiliten finalmente? Yo creo que es una decisión casi, te diría, política. Nosotros aquí lo que hemos planteado son números que nos parecen razonables y, o sea, me dices el 10% y ¿por qué es el 10 y no es el 9,5? Pues porque es más redondo, ¿no? Pero planteamos ese 10% también con la idea de poder mantener un diálogo, es decir, oye, si al final alguien plantea desde la parte de la administración, oye, no puede ser el 10, pero puede ser el 8, y los números se pueden rehacer para entender qué significa eso. Pero no es unidimensional como en el caso de los costes, que donde puedes buscar cuál es el punto óptimo. Aquí el punto óptimo es una amalgama de lo que las preferencias que tengan los ciudadanos en cada momento, ¿no? Y es difícil que desde nuestro punto, desde nuestra parte, podamos hacer propuestas que vayan a encajar exactamente y que digas, es que esa es la propuesta y cualquier otra sería peor, ¿no? Aquí no es ni mejor ni peor, es una posibilidad y las posibilidades alrededor de eso también pueden ser perfectamente varias. Y sobre cuántas viviendas se han rehabilitado, aquí no he traído los números, pero en el informe están cuántas viviendas se rehabilitan con cada una de esas medidas que se proponen. Gracias. Buenos días. Oye, agradeceros no solamente a la Casa que Ahorra, sino también a Political Intelligence por la invitación. Daros la enhorabuena por la presentación, tanto a CENER como a vosotros. Vaya por delante que yo estoy aquí representando a un partido político, como se ha mencionado antes el tema, mi pregunta es muy clara y muy directa. Me parece espectacular el trabajo que habéis hecho de cara a elaborar luego propuestas que tengan su impacto económico, social, etcétera. Nosotros intentamos siempre, cuando trabajamos en propuestas concretas, acompañarlas de una memoria económica. Aquí nos habéis dado el trabajo hecho, no solo económica, sino técnica también, y eso es muy de agradecer. Y mi pregunta era muy concreta y muy directa. ¿Qué par de medidas os parece que son las que más efecto tienen desde el punto de vista de creación de empleo y desde el punto de vista de, llamémosle, afloramiento de economía sumergida, que son dos temas que creo que en este momento nos importan a todos mucho? La primera pregunta es muy fácil, porque te vas a la tablita y sigues a ver cuál es la que tiene el número de efectividades más grande, ¿no? Y lo tienes, bueno, ahora no se refleja, ¿no? Pero yo también creo que también es importante dimensionarla. Yo no buscaría, o sea, creo que es importante entender cuál es la que más empleo genera, pero también cuál es la que más empleo genera o combinado con qué esfuerzo presupuestario consigo yo esa generación de empleo, ¿no? Porque yo creo que es tan importante aquí la eficacia como la eficiencia. Y respecto al dinero negro, las que hacen aflorar son sin duda todas aquellas que están vinculadas a reformas, mejoras, rehabilitaciones concretas en las que te tienes que presentar luego una factura. Aquellas medidas que están vinculadas a tener una calificación energética determinada, esas en principio difícilmente te van a hacer aflorar dinero negro. Las que te dicen trae una factura, pues sí. Y por supuesto, pues entonces ahí como hay varias, pues las que sean de mayor entidad en los impuestos más relevantes, pues son las que más dinero negro afloran, vinculadas a IVA y IRPF, ¿no? Creo que sí, yo creo que sí, las más interesantes resulta pues la recuperación de deducción por inversión en vivienda eficiente energéticamente, en renta, la reducción de tipos impositivos en el IVA, vinculada también a la mejora en la calificación energética de la vivienda
y que sea determinado tipo de reforma. La reducción del IVA también es muy eficaz. Y curiosamente, las que se refieren al IBI y al ICIO también son muy potentes. También son medidas que tienen un fuerte efecto en PIB y en empleo. Las del IBI que hemos planteado, yo creo que son, y CIO también, son de las más eficientes por cómo están diseñadas, porque nosotros las hemos planteado con un sistema de bonus-malus, que es que por tener una vivienda en buenas condiciones y por tanto ayudar a la sociedad a contaminar menos, pues te premiamos, pero también te perjudicamos si lo que estás haciendo es contaminar más de lo que se considera socialmente deseable, ¿no? Entonces, allí, con eso, puedes jugar todo lo que quieras y esa misma medida te puede dar una rentabilidad fiscal positiva per se o totalmente negativa, ¿no? Nosotros hemos buscado que sea de coste muy, muy modesto, pero aún así, como tienes una parte de viviendas que se rehabilitan y otra por el estímulo hacia arriba y otra que se rehabilitan por el estímulo hacia abajo, tiene unos efectos muy potentes. Hola, buenos días. Yo, además de felicitar a la Fundación La Casa que Ahorra por el impulso a este tipo de estudios y por ponerlos a disposición de los tomadores de decisión, quería hacer mención de la otra parte del trabajo que me imagino que se está llevando a cabo, que es el contacto con los partidos políticos y el tratar de que estas medidas fiscales se lleven a la práctica. A mí me gustaría saber qué receptividad han tenido por parte de los distintos partidos políticos y cuál ha sido un poco la dinámica que ha ido pues teniendo esta propuesta en el Senado, cuando al final algunas de las medidas que pensábamos que podían ser aprobadas no lo han sido. Y bueno, pues qué tipo de feedback están obteniendo por parte de los decisores políticos a la hora de llevar estas medidas fiscales. Me alegra saber que hay representantes de partidos políticos. Nos gustaría saber, nos ha dejado con la duda de qué partido representa. No, bueno, casi, de Ciudadanos. Gracias. Bueno, la receptividad ha sido en principio muy buena. Digo en principio porque finalmente no se han confirmado en enmiendas aprobadas en el Parlamento, pero la receptividad en principio fue muy buena. Varios partidos políticos consideraron que eran muy interesantes y en principio pues esto es difícil medir, no sé. En principio buena receptividad y de momento sin efecto práctico. Veremos ahora que se acerca el periodo electoral si tenemos más fortuna. Yo te contesto, es la tercera vez que me junto con Jordi, es decir, la receptividad que ha tenido desde nuestro punto de vista, y permitirme que conteste yo así, ha sido muy buena, el trabajo que han hecho es espectacular y creo que ayuda muchísimo a que se tomen medidas y sobre todo a que exista un consenso y un acuerdo entre todas las partes que tengan que poner esto luego en práctica, independientemente de quién sea el que gobierna, quién presente la propuesta, pero con una base científica, no quiero quitarle mérito a CENER, y económica como la que tiene todo esto, muy malos tenemos que ser para no ponernos de acuerdo en alguna de esas medidas, ¿no? Yo quisiera decir, aunque no estoy en el escenario, yo pienso de que hemos cometido un error y es de que la documentación es muy espesa, a pesar de que hay esas tablas. Yo creo que cuando llegas a un interlocutor que no es experto fiscal y que quiere datos como muy limpios, como muy claros, satura un poco. Tú has dicho el ladrillo aquel, satura. Nosotros hemos utilizado como herramienta de comunicación la misma tabla porque nos parece muy clara, pero hemos encontrado en nuestros interlocutores la respuesta está muy completa, muy amplia, pero algo así como déjame respirar, que lo dijera, y creo que este momento, diría yo, no sé si me equivoco, pero están preparando... Nosotros queremos el Excel, Vale. Pues, que representan muchas cosas en el PDF. Claro. Nosotros somos del Excel. Ya, pues es que hay Excels que son muy complejas. Entonces, yo creo que hubiéramos tenido que hacer una presentación todavía más light, más limpia, porque a pesar de que me parece que lo es, yo creo que estáis muy saturados y os satura mucho esto.
pero tomamos nota y haremos una versión más light. Y le añadiremos un extra de apéndice. ¿Alguien más se anima? Hola, buenos días. Quería saber si en el estudio habéis tenido en cuenta alguna relación con la compra de derechos de emisión de CO2 que tiene el Estado español, que por lo visto nos contaba hace unos meses la directora para España del Cambio Climático, que el año pasado debieron de ser cerca de 800 y pico millones de euros. Si el consumo asociado a las emisiones de lo que se entiende el parque inmobiliario viene a ser el 40% del consumo total, estaríamos en que esa compra de derechos de emisión que realizó el Estado español el año pasado supondría cerca de esa cantidad parecida a los mismos 400 millones de euros del que estabais hablando. No, porque estas medidas no te van a llevar a un nivel de emisiones cero en el parque de viviendas, ni mucho menos. Esto es unas cuantas viviendas que se rehabilitan y por tanto tienen efectos. Eso es muy interesante, nosotros lo planteamos en su momento. La verdad es que yo creo que a mí no me gusta, o sea, muchas veces lo que se hace es el número final de toneladas de CO2, multiplicarlo por el precio del CO2 en ese mercado secundario, ¿no? A mí no me gusta porque el precio del CO2 está muy, muy bajo. Yo creo que no hace justicia al efecto que tiene ahora mismo, o sea, que tiene sobre el medio ambiente el esfuerzo de reducir CO2. Pero yo creo que está, no sé si alguien me puede corregir, sí, pero en 8, hasta en 5, cuando inicialmente estaba en 20. Entonces, multiplicar eso se puede hacer rápido, se multiplica por 8 y ya está. Pero creo que da una imagen distorsionada muy a la baja sobre el efecto que tiene medioambiental, porque al final la gente se queda con números concretos y si lo transformas en euros lo va a usar en euros, y creo que lo que se tiene que usar es en toneladas, porque la tonelada para mí tiene un efecto social mucho mayor a esos 8 euros. Es que creo que hay una subvención del IDAE, creo que es la Pimasol, para hoteles, que sí que está vinculada a la reducción de emisiones de CO2, vinculada con la reducción de la compra de emisiones, que se negoció con el banco, el BCE, tengo entendido. Sí, o sea, tú puedes tener medidas vinculadas a ese valor, pero aquí ninguna de las medidas fiscales estaba vinculada al valor. Lo que podríamos haber hecho es transformar ese nivel de toneladas para comunicarlo a cuánto potencial ahorro vía compra de derechos de emisiones es. Pero ya te digo, yo creo que es una foto muy parcial, es solo una parte de los beneficios. Maite. Buenos días, me reitero en las felicitaciones. Soy Maite de Diego y una pregunta. El estudio está centrado en el mercado residencial. ¿Habéis desechado el estudio en el terciario o únicamente habéis centrado en el tema residencial y hay un próximo estudio en el mercado del sector terciario en la edificación donde también puede tener un impulso las medidas fiscales, sobre todo para patrimonialistas? Las medidas iban tanto referidas a vivienda como a edificación en general, dependiendo de los casos. Yo creo que sobre todo es vivienda y oficina. Hay alguna medida de vivienda y oficina, pero pero hoteles, por ejemplo, pues yo creo que no estarían, ¿no? O cosas así muy. Bueno, en IBI sí, o sea, dependería de la medida fiscal. Hay medidas fiscales que se refieren a edificación y otras que se refieren más específicamente a vivienda. Es decir, depende. En el estudio hay veces que, ya digo, dependiendo de cada medida, nos referimos a un concepto u otro. Lo digo por el próximo gobierno, que igual es interesante, o sea, como el tema terciario va muy centrado en empresa, o sea, y también puede ser un efecto tractor para el efecto viral del residencial, que es muy complicado, o sea, porque realmente todos los que estamos aquí creemos en esto, el problema somos los que no están aquí. Claro. Son los datos que nos han enseñado antes la gente de CENER. Creo que recordar que la mitad de las emisiones de consumo energético,
o de las emisiones eran del sector de los edificios, la mitad era sector terciario y la mitad era uso residencial, ¿no? Más o menos. Pues no es la hora del café, pero como que somos muy originales, hemos previsto el café a esta hora, y es una manera de despertarse y darse cuenta de que ha pasado toda una mañana que ha sido muy agradable de compartir. Tenemos el café ahora y, un momento, el estudio que he hecho Price está a vuestra disposición en sólido, en papel, para que lo podáis estudiar el fin de semana o en vacaciones. Yo quiero agradecer a Alberto y a Jordi por vuestra paciencia aquí aguantando las preguntas y nos encontramos aquí fuera tomando algo. Gracias.